Buenas tardes a todos, buenas tardes. Presentar a Carla es muy grato porque soy de las personas que la conoció antes de que se convirtiera en Carla, la famosa Carla. Yo la recuerdo de amigos, de la época de mis hijos pequeños, en La Reina, en una casa vecina, muy amiga de una gran amiga mía, y era diseñadora, directora de arte. Junto con esta amiga hicieron el afiche de una obra de teatro, de una de mis primeras obras de teatro. Y el tiempo pasó, pasan cosas, digamos, uno se cambia de casa, se cambia a veces muchas cosas, no daré detalles. Y de pronto me la encuentro el año 2002, en lo que era la librería Ulises de ese momento en Providencia. Ella estaba firmando un cheque por una enorme cantidad de libros que se llevaba para leer y estaba muy ansiosa. Yo me acerqué a recomendarle para variar otro libro más. Que hoy día nos acordamos cuál es el libro. Que Los Anillos de Saturno, Sebald, un libro precioso, se lo recomiendo, Precioso. pero eso es para otra charla. Y me cuenta que está terminando una novela, que está empezando una carrera literaria que ni ella se imaginaba dónde la iba a llevar. Partiste con esta, ¿no? Con esa. Un revés del alma. Voy a tirarlas en desorden. Allá. Sí, Están tírala afuera, nomás. después se la pueden llevar. Vamos a ponerlas todas primero y vamos a ir contando la historia de estos libros, ¿no? Sí. Vamos a ir mostrando. Y ya se van juntando y juntando y juntando. El resto de silencio, que está ese personaje tan bonito, Tommy. Nadar desnudas, que tiene algunas escenas muy interesantes, por decirlo menos. Y su último libro, La Estación de las Mujeres. 7 libros y hay otros ya en barbecho. Venía contándome en el viaje acá la cantidad de cosas que sigue haciendo Carla, que lo único que ha hecho es multiplicarse creativamente. Ha tenido algo que trae mala suerte en Chile, que es tener éxito. Trae mala suerte porque se reciben críticas, a veces cierta inquina, ciertas discretas parientes de la envidia, porque en realidad le ha ido muy bien aquí y afuera. ¿Cuántas traducciones tienes ya? ¿Cuántas lenguas? 15. 15 lenguas distintas conocen la obra de Carla Gelfenbein. Se dio el lujo de cambiar de agente, porque su agente no la conducía a más traducciones, y está en una agencia donde el único chileno que está representado es Roberto Bolaño. Y el resto son autores top. 700 autores lleva más o menos tu agencia, ¿no? Este es un mundo. Carla está a punto de irse a Italia, a una beca que le va a permitir recluirse a escribir otro libro más. Y está en este momento moviéndose en las grandes ligas. ¿Cómo empezó esto, Carla Gelfenbein? ¿Desde cuándo viene este mal que ahora te aqueja? Este mal que me aqueja. Mire, les voy a mostrar esto. Seguro que las mujeres saben lo que es. Que te protege, ¿viste? De las inquinas y de la envidia, tú no tienes Claro, idea. hay que llevar uno entonces. Eso, ¿no es cierto? Bueno, así me he protegido Ya. con esto. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo Ajá. empezó? Bueno, tú me viste, ¿no? Tú me Sí. viste ahí en esa librería comprando compulsivamente libros Sí. para leer. Y yo creo que eso es interesante lo que tú dijiste, porque ese es el origen. El origen es la lectura. Siempre el origen de un escritor es la lectura. Y aquí hay un testigo para Así es. Mi madre era una profesora de filosofía, del pedagógico, y era por supuesto, una gran lectora, era una excéntrica además, era una mujer que era de otra época, iba avanzada a su época en muchas cosas, porque era una mujer muy libre, usaba jeans negros, con el pelo corto. ¿Tú no la conociste nunca? No.
Bueno, pero no sabía manejar, porque por eso digo, tenía como ciertas cosas que iban muy avanzadas y otras que no, porque era una excéntrica, pero era una gran lectora y ella me inoculó el veneno de la lectura. Ajá. Desde que era muy, muy, muy pequeña, y tuvo la sabiduría que lamentablemente yo intenté hacer lo mismo con mis hijos, pero no me resultó porque no son grandes lectores. De ir entregándome lecturas que me movieran, lecturas con las cuales yo podía conversar existencialmente, emocionalmente, que me acompañaban. Y eso creo que fue fundamental para transformarme en una buena lectora. Y la lectura siempre fue un lugar para mí, era como, era un sitio al cual yo podía acudir en los tiempos luminosos, en los tiempos más oscuros. Y la escritura, que empezó a ser como un diálogo entre la lectura y escribir. Y escribir, empecé a escribir también muy chica. Me acuerdo que había unos cuentos que mi mamá encontraba que eran increíbles, que después se perdieron, porque cuando salimos de Chile dejamos todas las cosas en Chile. Importante, saliste de Chile en 76. Salí del Chile, claro, salí de Chile el año 76, mi madre la tomaron presa, estuvo desaparecida, por suerte no mucho, y ya cuando la soltaron ya no tenía trabajo en la universidad y tuvimos la maravillosa oportunidad de poder salir de Chile y nos fuimos a Inglaterra. Yo tenía 17 años, por lo tanto para mí era un regalo. O sea, imagínate llegar a Inglaterra, los punks, las marchas en contra de, en esa época eran marchas en contra de la energía nuclear. Pero era multitudinaria, rezagos de hippie, o sea, era un mundo fascinante. Fui a caer a una universidad maravillosa, que era Essex University. ¿Y fuiste a estudiar, no fuiste a estudiar literatura? No. Ni arte. No. Bueno, ahí ya tengo que ir explicando tantas cosas, pero voy a explicar eso. Yo era una gran lectora, escribía, según mi mamá, que no escribía mal, pero mi mamá, que siempre surge ella porque me marcó tanto, a pesar de que murió cuando yo tenía 18 años, después ya les voy a contar, me dijo, maravilloso todos estos dones que tú tienes, porque además cantaba, tenía un grupo de música y yo era la cantante. Tenía como todos estos dones, pero me dijo, mira... Tenemos la posibilidad de una banda rock, así como la que tenía una banda que se llama Amereida, ya. De los cuales, de hecho, uno de los integrantes vive aquí en Talca, quizás alguno de ustedes lo conoce, que es Alberto Cumplido. Sí. ¿Conocen a Alberto? Sí. Bueno, pregúntenle alguna vez a Alberto, porque teníamos una banda preciosa que se llamaba Amereida y yo era la cantante. Así que ustedes coméntenle. Ya. Qué pena, que está justo en Santiago ahora. Pero bueno, me imaginé que lo conocían. Bueno, pero me dijo, mire, me dijo, usted lo que necesita es, como mujer, es ser independiente. Y para ser independiente, la única posibilidad que tiene de elegir su vida es ser independiente económicamente. Así que por favor no estudie ni esto, ni música, ni nada. Estudie algo que la haga independiente económicamente. Ok. Y como me gustaba la ciencia, me gustaba también, le pegaba un poco, decidí estudiar ciencia y estudié biología, me recibí de bióloga. Mi madre no alcanzó a verme. Por ahí aparece una Drosófila Melanogaster, una novela por ahí, ¿no? Aparece, sí. Sí, claro. Sí, pero claro. Decía que tu madre no alcanzó a verte recibida. No alcanzó a verme recibida, porque mi madre, cuando salimos de Chile, de hecho cuando la tomaron presa, una semana antes le habían descubierto un cáncer. Y cuando salió lo operaron, pero bueno, en esa época era mucho más complicado todo. Y cuando llegó a Inglaterra tuvo que seguir con tratamientos y menos de un año después se fue. Así que no me alcanzó a ver ni de bióloga, ni de escritora, ni de nada, digamos. Pero está aquí, ¿no? Sí, está en todas partes, está ahí. Sí, está ahí. Está, o sea, ella es una mujer que todas las mujeres potentes que hay en mi literatura, está ella ahí, está su espíritu. Mira, partiste con El revés del alma, ¿no? Partí con El revés del alma. Y eso fue en el cambio de siglo. Tú te diste cuenta que cambiaste de esto radicalmente, ¿no? Es verdad. Eso fue, bueno, El revés del alma es una historia que
tiene que ver con, es bien extraño porque detrás de esta historia hay muchas cosas. De partida está el personaje principal, que es Daniela. Yo a veces no me acuerdo de los nombres de mis personajes, así que si los confundo, como ustedes me perdonarán. Sí, pero pasa con todo, y tienes además, cada novela tuya es un mundo es un particular mundo, con demandas. entonces tengo que volver a importantes. meterme ahí, ese mundo del revés del alma de esta chica que tiene bulimia. Y para los que no saben lo que es la bulimia es como es un desorden alimenticio que no es lo mismo que la anorexia, porque la anorexia es cuando tú paras de comer. Y la bulimia, comes y comes y comes y comes y después te metes los dedos hasta acá y vomitas, ¿ya? Entonces generalmente las bulímicas no son tan flacas como las anoréxicas, no son tan visibles como las anoréxicas. Y yo fui anoréxica y tenía una compañera de curso cuando estudiaba diseño en Londres que era bulímica. Y ella me decía, así es súper fácil. Ella me daba instrucciones de cómo tenía que meterme los dedos, nunca pude. Así que ahí nos quedamos, ella de bulímica y yo de anoréxica. Y eso la anorexia me vino justo cuando murió mi madre y después entendiéndolo, porque para los que no, la anorexia pareciera que fuera algo que tuviera que ver con la apariencia, con ser flaco, y no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cosas mucho más complejas. Y en mi caso, después de terapia, entendí que en el fondo era que no quería crecer. O sea, mi madre me había dejado a los 17 años, era la única mujer de la familia, era la hija mayor. Y yo no quería tomar esa responsabilidad. ¿Y cómo rehuyes esa responsabilidad? Es volver a ser niña. Y una de las maneras de volver a ser niña es no seguir creciendo, cortar tu menstruación, etcétera, no seguir desarrollándote. Así que eso está mucho en ese personaje de Daniela, está mucho en ese libro. Pero también está otro aspecto que es también, o sea, al final todas las novelas son autobiográficas, pero uno tiene que o esconderlo o decirlo. Ya pasó tanto tiempo que ahora lo digo, pero antes me decían, No, eso tengo es casual. anoréxica, yo miraba a cualquier lado. Sí, hoy día no me importa. Y creo que al contrario, creo que es importante que lo diga, porque todavía la anorexia sigue siendo como una enfermedad. Un tabú. Y es un tabú y es una enfermedad que está presente, digamos. Pero también en esa novela hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con mi biografía, que es mi vuelta a Chile. Yo volví después de 10 años, yo venía con un título de bióloga bajo el brazo y de diseñadora. O sea, había trabajado harto en mi exilio. Y me encontré con un Chile que no era el Chile que yo conocía, era un Chile muy, muy diferente bajo todos los aspectos. Era un Chile que estaba todavía en dictadura, yo me había ido en dictadura, pero que estaba a puertas, digamos, del plebiscito. Sí, los años 80. Exacto. Geográficamente había cambiado, era muy, muy diferente arquitectónicamente. La gente era... yo no tenía una relación muy fluida, para nada, con los chilenos y las chilenas. No entendía mucho cuáles eran los códigos, porque durante todos estos años se habían creado muchos códigos de entendimiento, claro, que no eran, que básicamente funcionaban como en el silencio, en lo no dicho, ¿no? En lo subentendido, no era todo explícito. Y yo no conocía esos códigos. No había vivido esos códigos, por lo tanto no entendía. Y eso fue muy fuerte, porque había vivido como 10 años como una extranjera, un poco aislada por ser chilena, etcétera. Y después volví a mi país y seguía siendo una extranjera. Y yo creo que eso está mucho en ese libro. Y de repente hay como un poco de venganza también en ese libro. ¿Y lo trabajaste? ¿Cuánto tiempo te tomó el revés del alma? Porque como 5 años. Si lo trabajaste en talleres, empezaste en talleres. No, tú sabes que estuve mucho tiempo en talleres. Ya. Yo hago talleres a todo esto también. Por lo tanto, realmente creo que el taller es una instancia muy importante. A mí me ayudó lo que quizás hubiera aprendido 10 años sola, lo aprendí en mucho menos tiempo, porque estaban las guías, estaba la conversación, estaba una instancia en la cual se conversaba de literatura y se hacía literatura. Pero me salí del taller y empecé a escribir esta novela. Ya, al revés. ¿Y después cuál fue la siguiente? La siguiente si no me equivoco. Nadar desnudas. Ajá, No, esa. ¿La mujer? La mujer de mi vida, Sí. la mujer de mi vida.
sí, se me confunden. Sí, la mujer de mi vida. ¿Quieres que te hable de la mujer de mi vida? Sí, por favor. Háblanos de la mujer de mi vida. La mujer de mi vida, esa novela, como le contaba a una chica periodista hace un ratito, El revés del alma, fue maravilloso todo lo que pasó, y por eso es importante que les cuente eso para que entiendan qué pasó con esto. Porque la publiqué, yo venía a la casa, era como, ¿y esta señora qué le pasó? Que se puso a escribir, ¿no? Y que saca una novela y que al rato está en las listas de los más vendidos, en el número 9, después sube el 5, después al primero. Completamente desconocida. Fue algo impresionante, y después tuvo tanto éxito que después la editorial lo publicó en España, lo publicó en toda Latinoamérica, me hicieron una gira, partí en gira con mi primera novela. Sí. Era así, ¿qué es esto? Estoy soñando, ¿qué pasa? Era realmente una maravilla, una maravilla. Pero El revés del alma es una novela de un mundo femenino, 1000% femenino. Son 3 mujeres, una era la bulímica, otra es su madre, una mujer muy convencional, que se le rompe la vida, digamos, por una circunstancia específica que no se les voy a contar, y la tercera es una pariente de ellas, Ana, que ¿no? viene de Ana, que viene desde Inglaterra, Sí. que es un poco yo, en muchos sentidos, La y fotógrafa. que viene como a mirar este mundo y tiene un choque con este mundo, ¿no? Pero ella al mismo tiempo es como un espejo de estas 2 mujeres. Entonces hay como 3 generaciones, está una madre, una intermedia y una hija, y entre ellas hablan de un mundo femenino, y creo que quizás lo que tuvo éxito el libro es que era un libro no militante, pero increíblemente honesto. Es decir, era como ¡plá! Así como soltar lo que es ser mujer, con qué me enfrentaba, con qué se enfrentaban las personas que yo tenía alrededor. Era realmente todo lo que yo había de alguna manera trabajado a lo largo de mi vida, en mi existencia como mujer, está en ese libro. Y cuando pasó todo esto, todas estas cosas que les cuento maravillosas, yo dije, no me quiero quedar atrapada aquí. Atrapada, pero atrapada sobre todo conmigo misma. Es decir, esta es una zona de confort. El mundo femenino es un mundo que conozco profundamente, como todas nosotras, como todas las mujeres, que le hemos dado un poquito vuelta al asunto, digamos. Y quise salir y probarme que podía escribir desde cualquier lugar, y sabía que tenía que hacerlo ya, que no podía hacerlo más tarde. Así que escribí esta novela, que es La mujer de mi vida, que está escrita por un hombre. Y fue muy fascinante, fue muy fascinante la experiencia, por muchas razones. Primero porque me sentía era como una periodista, pero yo llegaba así donde mis amigos, o de repente hombres que ni conocía, y les decía, yo estoy escribiendo un libro, pero tú dime todo. O sea, todo, como que no soy mujer. Entonces, ¿qué te pasa con esto? ¿Qué te pasa con lo otro? Mira, las preguntas que le hacía, estaba como protegida por el hecho de que lo que yo estaba preguntando no era personal, sino que era para un libro. Entonces hice preguntas que nunca me habría atrevido a preguntar. Y fue muy bonito eso, ese acercamiento a la masculinidad, ¿no? Y después, bueno, me puse a escribir y a mirar el mundo desde lo que yo llamo la otra orilla, ¿no? A mirarnos a nosotras, desde el lado masculino, a mirar a sus pares, a los hombres, porque es un trío. La mujer de mi vida es un trío, está escrito por uno de los hombres. Es un trío de amistad, en realidad, que hay un momento en el cual termina siendo como un trío amoroso, pero básicamente es una amistad muy profunda entre un chico inglés, un chico chileno y una chica chilena en Inglaterra. Y ese es el menos autobiográfico. Yo siempre digo, ojalá, porque eran 2 hombres increíbles que estaban enamorados de ella. Pero no, esa no me tocó a mí. Pero bueno, La mujer de mi vida fue un éxito loco, ¿no? Sí, La mujer de mi vida. En una semana estaba en la segunda edición. Sí. ¿Cómo te acuerdas de esas? Bueno, cosas que uno investiga. Yo no me acordaba. Y funcionó muy bien, digamos. O sea, esto es del 2006. ¿Y qué viene después de La mujer de mi vida? La mujer de mi vida viene Nadar desnuda, o El resto silencio. Yo creo que El resto silencio.
El resto es silencio, Viene El resto es ¿no? silencio. Una novela conmovedora. Esa novela, bueno, a mí cuando me preguntan cuál es la novela que más quieres, yo les digo que es como que me pregunten a qué hijo quiero más, ¿no? Es algo que es muy difícil. Pero ya si me empujan, creo que yo diría que esta. Si me empujan, El resto es silencio. El resto es silencio. Y es porque tiene este personaje que es un niño, que es Tommy, que tiene un problema al corazón y que lo hace diferente a los demás niños en muchos aspectos. O sea, es un niño que no puede correr con los demás niños, que no puede jugar al fútbol con los demás niños. Por lo tanto, está de alguna manera en un mundo mucho más aislado, pero eso le permite desarrollar capacidades y aptitudes que le son muy únicas. Entonces es un niño muy conmovedor. Y además que ahí tiene que ver mucho también con mi hijo, que mi hijo ahora lo puedo decir porque pucha que le ha ido bien, pero cuando era chico era un niñito que le cargaba el fútbol también. No solamente le cargaba el fútbol, es un niñito que no quería aprender a leer, ¿ya? Le daba lata aprender a leer y no sabíamos si era idiota o estoy poniéndome mala o qué, porque no aprendía a leer. Y me acuerdo que un verano él le gustaban muchísimo los castillos, ¿ya? Los castillos ingleses. Y dije, bueno, y encontré un libro en inglés de castillos ingleses, traduje ciertas frases con las imágenes, entonces él me preguntaba, pero ¿y este castillo? No sé, tienes que leer. Y se lo pegaba con un scotch, y él entonces tenía que... Y aprendió a leer en 2 semanas, ¿ya? Pero era todo así, todo fue así con él. Él aprendía cuando quería, cómo quería, y este niño... mi hijo tenía todas estas capacidades que nos empezamos a dar cuenta que eran, me acuerdo que en esa época estaba muy de moda los niños índigos, ya pasó, pero todos decían este niñito tiene que ser índigo, ¿ya? No era índigo, lo más normal que hay, y salió adelante muy bien, pero Tommy es muy el Seba, muy mi hijo. Sí, y aquí también tú empiezas a jugar con las imágenes. Sí. Tu diseñadora, tu directora de arte sale, ¿no? Y usas el lenguaje de los visual. sordomudos, el lenguaje visual, lo incluyen, digamos, una novela en que se van a encontrar con varios elementos que ya no te iban a abandonar. Después del resto de silencio creo que viene Nada desnuda, ¿no? Nada desnuda. Bueno, esa novela... Muy particular. Sí, esa novela es una novela que quizás debiera haber comenzado por esa novela. Porque esa novela me costó, creo que hay 10 años entre la primera y la segunda, sí, y esta, o 11 años, o 12 años, no sé, muchos años, pero esa novela es la novela del golpe. Sí. Es la novela del golpe. Y bueno, el golpe marcó la vida de mi familia, digamos, en un antes y en un después. Era algo que tenía como pendiente, pero a lo que no me atrevía, no tenía las agallas de acercarme y ponerlo en palabras, porque esa historia es la historia de tantos chilenos. Entonces no me sentía como en el derecho de contar mi historia, y cómo aproximarse, cómo tratarla con la seriedad y la delicadeza y la profundidad que requería un tema así. Y no me sentía preparada, la verdad, para hablar de eso. Hasta que me sentí preparada, digamos. Y aquí están los 2 11 de septiembre, el de Chile y el de Estados Unidos. Están los 2 11 de septiembre, porque además como que me coincidieron. Sí, claro, sí, están las 2 historias. Sí, están y hay una historia de amor bien especial. Sí, hay una historia de amor bien especial. Sí, este triángulo. Sí, también, pero es un triángulo entre un padre, una hija y la amiga. Sí. Tampoco, no es que, no piensen que esto es perversión, no. Es amor. Es amor. Amor del bueno. Y después te lanzaste con este, ¿no? Y después está esa. Esa también es un regalo del cielo, porque con esa me gané el premio Alfaguara. Sí.
Un que es un premiazo. premiazo realmente. O sea, yo antes de ganarme no sabía lo grande, lo importante que era. Y muchas giras. Muchas, estuve un año. Aquí sí que te tuvieron en gira. Estuve un año viajando con este libro y era recibida en todas partes como si me hubiera ganado el Nobel. O sea, era bien impresionante, la verdad, como experiencia. Sí. Y aquí está hay un personaje muy interesante que es la escritora, ¿no? La Vera Segal. Bueno, es que eso es ese libro, la verdad, que nace. Cada libro tiene su propia historia. Hay una autora que es brasilera, ucraniana, que se llama Clarice Lispector, que ahora a todo esto está muy de moda y me da una rabia terrible porque yo siento que es mía ella, porque yo la descubrí cuando era Cuando bastante, todavía era de cultos. de culto, o sea, yo ni siquiera estaba traducida al español, yo la leía en francés, yo la encontré en París. Ya. Y de repente fue así como que me llamó la atención, una portada, lo compré y después ya empecé a buscar. Y que había muy poco también, muy poco. Yo el portugués yo no leo, pero así fue encontrando. Había francés, sí, francés había. Y esto fue 18 años. Y siempre la Clarice, le digo yo, patuamente, fue parte como de mi vida, ¿no? Fue muy, muy, muy parte de mi vida. Tiene una prosa que es muy particular, muy hermética, pero increíblemente expresiva. Uno puede quedarse como en una frase y esa frase te puede llegar tan profundamente que es como que entrar una espada dentro de tu ser y te cambiara la composición genética. O sea, es tan potente la literatura que puedes no entenderlo todo, porque yo al principio no entendía todo, ahora creo que tampoco entiendo todo. El mundo del espectro pero te produce unas sensaciones tan fuertes. Y resulta que antes de empezar a escribir esta novela, leí su biografía y descubrí en su biografía que era muy similar a la biografía de mi familia. La familia de ella es de la generación de mis padres. Sus padres huyeron de Ucrania escapando de los pogromos. Los pogromos son las persecuciones a los judíos que habían en Ucrania y en partes de Rusia muy potentes, llegaban a los pueblos, violaban a las mujeres. Bueno, lo que seguimos viendo ya otros, ¿no? Ya no son los judíos a los que persiguen, ahora son otros, pero está esa violencia, ¿no? Esa violencia masculina, por lo demás, de entrar y destruir y violar. Y la madre de Clarice Lispector la violó, está en la biografía, la violó un regimiento completo y se quedó embarazada. Nunca se supo si era del padre o de alguno de las violaciones, pero ella era muy chiquitita, nació en el camino cuando ellos decidieron huir de Ucrania y nació en el camino hacia Río de Janeiro. Y llegaron a Río de Janeiro, se establecieron y esta familia, este padre, esta madre, decidieron que ellos querían ser brasileros y olvidaron su historia como judíos. De hecho, no la criaron como judía. Y fue mucho más tarde en su vida que ella como que empezó a armar el puzzle, ¿ya? Y era ese afán de pertenencia. Bueno, mis abuelos, ocurrió exactamente lo mismo. Mis abuelos vivían en Ucrania, en un pueblito muy cerca de donde vivía la familia de Clarice, huyeron de los pogromos, llegaron a Chile y criaron a mi padre, como un chileno, olvidando, o sea, obviando esta historia tan dolorosa que no querían que fuera parte de la herencia histórica, personal, emocional de su hijo. Y cuando yo crezco, bueno, siempre, no es que hayamos sido criados como católicos, fuimos criados como judíos, pero sin una cultura judía. Me encuentro con toda esta historia, ¿no? Me encuentro con todo esto pasado, un poco similar a lo de Clarice. Y acá los montas alrededor de la figura de Vera Segal, ¿no? Que es Clarice. Y un personaje también muy particular, Horacio Infante, este poeta, ¿no? Que emerge. Claro. Es todo un trabajo como de thriller literario. Sí, esa se me olvida siempre eso, porque es importante lo que acabas de decir, que yo quería escribir un thriller, porque en cada libro me he puesto como una suerte como de desafío, como a ver si te la podías, a ver si te viste chanchita, a ver si te la puedes. Entonces, ya les conté el desafío aquí. El desafío fue escribir una novela escrita por un hombre.
Aquí el desafío fue meterme en el mundo, recuperar al niño, digamos, recuperar a mi niña, recuperar y ser capaz como de expresar, ese era como un poco el desafío, y mezclar, y en este era escribir un thriller. Así que me leí por primera vez en mi vida, nunca había leído estas novelas de thriller, y leí varias, un montón. Me imagino. Y empecé así mateamente con mi mente de científica, biológica, a dilucidar cuáles son los mecanismos que hacen que una historia produzca esa tensión dramática del thriller. Y la verdad es que dicen que es un thriller, yo no sé si es un thriller, pero me han dicho que sí, que es un thriller. Pero el jurado pensó que sí, y que el era jurado un buen pensó que era un thriller, es un thriller manejo el suspense, literario, ¿no? Un thriller literario. Y efectivamente los personajes son Vera Sigal, que es esta mujer, que no les voy a contar nada, spoiler, como le dicen, sí, porque empieza así, claro. Ella se cae por una escalera y... Pero hay sospechosos. Hay sospechosos. Y hay sospechas. Y queda en coma. Entonces, hay sospechosos, y esa es una de las líneas narrativas de saber qué le pasó a Vera Sigal, pero entre tanto es una excusa para poder contar la vida de esta mujer y poder contar la vida de personas que fueron parte de su vida como un amante importante que tuvo. Y que es uno de los personajes principales, después una chica joven que es una seguidora, es una estudiosa de su obra, y de un arquitecto que es su vecino y que es un tipo... Y la mujer del arquitecto. Y la mujer del arquitecto, que es una presentadora de televisión. Entonces ahí están todos estos personajes que son bien disímiles entre unos entre otros. Hay un vago de la calle también, que también es un sospechoso, ¿no? Un mendigo. De la calle, que también es un sospechoso. Entonces y todos estos personajes van construyendo una historia que está hecha como de pedazos, ¿no? Pero que van construyendo este thriller. En todas estas novelas trabajas con voces que van colgándose. Esto es algo al estilo Mientras agonizo de Faulkner, ¿no? Son voces que cada uno va a narrar de otra manera la historia, vas cambiando el punto de vista, vas moviendo, de repente disimulas que va a ser por voces poniendo unos signos, pero uno se da dando cuenta que está son diferentes voces. Es lo mismo. Pero de pronto cambias tu línea, y aquí las voces son más cruzadas, digamos, cuando decide escribir Llévame al cielo, que tiene muchas cosas distintas, digamos. Primero, es una novela juvenil, entre 8 comillas, porque es una novela... Bien durita. Es una novela potente, más potente de lo que se asocia a la literatura juvenil, que tiene una cantidad de trabajo gráfico tuyo, tiene imágenes, que ya nos contarás cómo esto sigue creciendo, y que apareció esto el año pasado, ¿no? 2018. 18, sí. Sí, 2018. Sí, 2018, porque este es 2019, sí. Llévame al cielo. Y acá te metes con un tema bastante duro, que siempre con estos cambios de punto de vista, pero también abarcando un grupo de adolescentes en una clínica. ¿Qué investigación hiciste ahí para esto? Eso es, ese libro, bueno, después del primer Faguara, de nuevo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Y ahora qué? Ya gané el primer Faguara. Este fue otro desafío, Sí, este claro. fue otro desafío gigantesco. Incluso, tengo que confesar que al principio yo pensé que era un desafío chiquito, ¿no? Y dije, en 5 meses me escribí una novela juvenil, porque además que es un tema que tenía pendiente, que de alguna manera se inicia con Tommy, que es la diferencia, ¿no? Es el niño que es diferente. Y cómo crecer con eso, es un tema que me ronda muchísimo, y quería llevarlo así como en su full y orientarlo también a un público más joven, y poder discutir este tema, ¿no? Ponerlo en la palestra. Y fue muy fuerte porque, leí muchísimo, pero también tuve conversaciones con muchos jóvenes a través de la hija de una amiga que había estado en uno de estos centros, y entonces tuve la posibilidad de tener un contacto así directo con chicos que o estaban adentro o habían salido
hace un tiempo. Está el tema del suicidio juvenil, Está el que tema es un del tema suicidio juvenil, gravitante, sí, el tema sí, de la salud sí, mental sí. de nuestro país, que es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? O sea, de y tal vez hecho, no lo suficiente. No lo suficiente, no lo suficiente. Este libro fue bien impresionante porque salió exactamente al mismo tiempo que una niña en el nido de águila se suicidó, y fue muy potente lo que pasó, además, porque se produjo como un cierre. No, de esto no se habla. De esto no se habla, no se puede hablar, no se puede hablar, esto no es un tema, no es un tema. Y es exactamente lo opuesto, digamos. Todos los estudios apuntan a que si hay un foco, la única posibilidad de disipar esto es compartiéndolo, entendiéndolo, creando redes de apoyo en las cuales se necesita básicamente comunicación con respecto al tema. Es un libro que no tiene nada de liviano en ese sentido, que toca temas que a nuestra sociedad le duelen profundamente. Está la discriminación en varios aspectos, digamos, la discriminación al homosexual, la discriminación al chico que es diferente, que aprende de otra manera, que tiene otros ritmos, que es más sensible. Y el personaje principal es una niñita adorable, Emilia, que por eso se llama Llevar al Cielo. Es la hija de un piloto de acrobacias. Y ella es la primera, ella también es piloto, es la chica más joven en haber recibido el carnet de piloto de avión. Y está llena de sueños, está llena de sueños. Y tampoco les estoy haciendo ningún spoiler, pero también pasa que al empezar la novela su padre tuvo un accidente y ella se siente culpable. De la segunda página. Y ella se siente culpable por una situación que no se las cuento, pero que está en la novela, y ella se siente responsable de esto. Entonces entra en un proceso, o sea, lo que me interesaba es que es una niña completamente normal. Hay otros que toda su infancia es mucho más compleja, pero esta es una niña en la cual toda su infancia ha sido súper protegida, pero que sin embargo hay algo que hace cambiar, y es esa línea tan increíblemente delgada que mi amigo Marco Antonio la conoce mucho como psicoanalista y como psiquiatra, esa línea tan frágil, ¿no?, entre un lado y el otro lado, y que cualquiera lo cruza en cualquier minuto. O sea, no sabemos qué es lo que va a detonar, cuándo se va a detonar, qué es lo que va a ocurrir, y en ese sentido es también un llamado como a la compasión, en el mejor sentido de la palabra, compasión a nosotros mismos, de nuestras debilidades, y la compasión también hacia el otro y el entendimiento hacia el otro, porque estamos todos en la misma. Y después de eso, este libro tan particular, ¿no?, que es La Estación de las Mujeres, que es un libro que es distinto a todo lo anterior, para variar, voy entendiendo tu mecánica del... Voy a hacer un libro que no se parezca a ninguno que haya escrito antes. Sí. Porque acá son relatos que se entrecruzan. Y esto fue un libro encargo, que es algo bien especial, contar la historia de este texto que es muy atractivo. Es una colección de pequeñas novelas de mujeres, ¿no?, que se van tejiendo. Esto salió de un encargo norteamericano, ¿no?, de la Universidad de Columbia. De la Universidad de Columbia. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Me pidieron de la Universidad de Columbia que si quería escribir unas historias que estuvieran relacionadas con Columbia, y que me pagaban, me llevaban a Nueva York. ¡Qué desafío! Claro, era difícil decir que no. A pesar de que yo estaba con otro proyecto, estaba escribiendo otra novela, esa que te conté del amor pasional. Ajá, yo estaba en otra novela, completamente en otra novela, estaba totalmente en otra novela. Esa vamos a ir haciendo las reservas. Otras preocupaciones tenía en ese minuto. Pero era como imposible decir que no, y dije, vamos. Así que me fui a Nueva York, estuve viviendo 2 meses en Nueva York, una parte de las inmediaciones de la Universidad de Columbia. Pero lo bueno es que yo le dije, mira, yo no voy a hacer una apología a la Universidad de Columbia, porque, o sea, me hundo.
Sí, por encargo voy a escribir una novela en que es como si la Universidad de Talca me pidiera y me dijera, solamente puedes escribir esto, pero no vayas a conversar con ese ni vayas a conversar. No, no había ningún tipo de restricciones, podía hacer lo que quisiera. Incluso yo les dije, ¿sabes qué? No me interesa mucho el mundo académico, me interesa más como lo que pasa afuera. No importa, pero nombra Columbia, por favor. Ya, ok. Así que fui. Y empecé, me fui a una casa de estudiantes y profesores que está en la novela, y me fui encontrando con todos estos personajes. Es que fue muy increíble. Anne es uno de los personajes, que es la conserje, que es una gorda grande, no sé si alguien lo ha leído. Se pasa muy bien leyendo. Bueno, ella era la conserje de mi y ella, bueno, y así me fui encontrando con personajes. Después descubrí algo maravilloso, de que Doris Dana y Gabriela Mistral, ¿saben quién es Doris Dana? Doris Dana y Gabriela Mistral se encontraron en Columbia, en la Universidad de Columbia. Gabriela venía de vuelta de recibir el premio Nobel y da una charla en Barnard, que es la universidad que es parte de Columbia, que era de mujeres. Y Doris Dana, que es una aristócrata norteamericana, joven, guapísima, se queda prendada de Gabriela Mistral, de esta señora 30 años mayor que ella, y sin embargo queda prendada de su aura, de su simpleza, de su profundidad, y empieza a perseguirla. Se consigue su dirección y empieza a escribirle cartas, y le dice, a mí me encantaría acompañarla en sus viajes, etcétera. Y bueno, y Gabriela le abre la puerta a Doris Dana, y así comienza un amor que duraría hasta la muerte de Gabriela Mistral. De hecho, Doris Dana después es la albacea de Gabriela Mistral, y la relación de ellas está muy bien descrita en las cartas que Gabriela le mandó, que son más de 100 cartas y que están publicadas, y donde uno ve, porque no están las cartas de Doris Dana, creo que las cartas de Doris Dana quedaron muy pocas y no están en el libro, pero sí están las de Gabriela Mistral, y el amor y la pasión. Además que como Doris Dana era más joven y quería buscar la vida, de repente se la arrancaba, ¿ya? Se le iba a Nueva York, se le iba a diferentes partes, y Gabriela Mistral se quedaba desesperada. Hay cartas que realmente son desgarradoras, que uno siente que esta mujer se va a morir, se va a desangrar. Y en función de esas cartas que leí, creé una ficción contada desde el punto de vista de Doris Dana, pero que está muy basado en la realidad. O sea, Doris Dana en la novela y en la realidad era una mujer alcohólica, era una mujer que tenía muchas aspiraciones de ser escritora, pero que nunca le resultó, que vivía bajo la sombra de Gabriela, pero antes había vivido bajo la sombra de Thomas Mann, porque había trabajado con Thomas Mann. Entonces era una mujer que buscaba estas personalidades fuertes, pero al mismo tiempo las resentía, ¿ya? Que tenía mucha rabia. Y ahí entonces está un día en la vida de Doris Dana en Nueva York, recibiendo estas cartas de Gabriela Mistral y como ficcionando en qué es lo que siente ella con respecto a Gabriela. Esa es una de las historias. Bueno, pero así se fueron hilando y ocurrió esto. Después, cuando la terminé, le dije a Columbia que en realidad esto no era para ellos, porque era muy grande, porque me habían pedido algo más chiquitito, y les pedí que si me podían esperar un año más, y entonces publiqué esto con Penguin Random House, y ahora acabo de terminar la de Columbia. Que es un trabajo además con mucho diseño. Sí, también. Y esta tenía una historia bien bonita, porque le ha ido muy bien. Lamentablemente los libros chilenos cada vez se leen menos, pero esta estuvo 5 meses en el ranking de los más vendidos, que fue como wow, nadie esperaba eso. Y ahora está en España, les fue muy, muy bien, y ahora acaba de salir en México y ha estado muy bien, porque me han hecho como 10 entrevistas, así que y voy a Guadalajara. O sea, es una novela y ha tenido muy buena acogida. Yo siento que es chiquitita, tiene mucho menos páginas, está escrita como muy minimalísticamente, y a mí me gusta eso. Me gusta, la quiero bastante, la verdad. Sí. Pero viene esta que es de diseño, ¿cómo se llama? Que el nombre es muy bonito. No huiré de la lluvia.
No huiré de la que lluvia. está basada en unos grafitis de Sí. la Universidad de Columbia. Ese es otro entretenido, que es bueno que lo podamos conversar, porque hay gente que me dice, ay, tú escribes de mujeres nada más, ¿no? Y yo escribo de todo. Y tus novelas son así. Sí, son así, pero también son asá, ¿no? Tienen muchas formas, la verdad. Hay ciertas constantes, por supuesto. Y la novela de ahora, que es chiquitita también, que es la de Columbia, en esa vez que fui, después volví a Nueva York también para tener más información, empecé a tomar fotos de todos los grafitis que habían alrededor de la universidad. Les propongo que hagan eso, porque seguro que se van a encontrar con cosas increíbles. Alrededor de una universidad es muy diferente que en cualquier otro lugar, porque la gente que pulula alrededor de una universidad está pensando, están pasando cosas. Me metí en los baños de los restaurantes, de los bares, de los cafés, en las calles, y tomaba fotos de graffiti. Y después, incluso había los graffiti como grandes, yo tomaba las fotos, y después cuando veía las fotos decía, encontraba unas frases que eran tan potentes, y esas frases son las que dan inicio a cada capítulo de esta novela, pero es una historia de una chica que va a buscar a su madre a Nueva York. 100 páginas. 100 páginas. Una novela Sí, muy bonita. una novela. Y te vas a Italia a trabajar algo que está intuido, que es el tema erótico, ¿no? Sí. Hay una escena de una masturbación femenina que es muy hermosa, no sé en cuál era ya. ¿Te Quizás acuerdas? en Nadar Desnuda. Creo que en Nadar Desnuda, sí. Sí, puede ser en Nadar Desnuda. Una escena muy descarnada, hermosamente hecha, digamos, de como 3 En páginas. todas hay un poquito Sí, un de poquito, erotismo. sí, pero en en todas. ese particular. Sí, sí, no me acuerdo. Y estás trabajando ahora Sí, de lleno en eso. De lleno en En la Esa es la pasión. novela de pasión que tuve que dejar para irme a Nueva York. Esta novela es una novela sobre el amor pasional. Y es una novela y al mismo tiempo es un ensayo, porque el personaje que escribe es una escritora. Entonces eso me permite tener como un personaje muy pensante y muy opinante con respecto a las cosas que le están pasando. Y es una mujer que siempre yo tengo esas mujeres que no viven en Chile, porque yo tengo esa cosa rara que ya les expliqué. Entonces esta mujer tampoco vive en Chile. Es chilena, pero nunca vivió en Chile. Y es separada, tiene un hijo muerto, que se murió, se ahogó. Entonces una mujer muy herida y muy protegida. Y llega este chileno en algún minuto y como que entra en su vida y no la deja tranquila, y hasta que ella acepta esta situación y se enamora, pero el hombre es casado. Entonces es una relación que comienza nada más que como una relación pasional, digamos, sexual en el fondo, pero cómo se van al principio uniendo, cómo se van destruyendo, es toda esa dinámica de cuánto dura el amor, por ejemplo, o cuánto dura la pasión, por qué dura, por qué no dura, qué la mata, qué la hace crecer. Eso fueron todas preguntas que me fui haciendo en el camino mientras no le he terminado, no sé cómo va a terminar, porque está, pero terrible. Está terrible. Hay que irse anotando, ¿no? Para reservar ejemplares. Sí. No. Y entre Hacer medio fuego. te han llegado premios, te han llegado éxitos, y también han llegado algunos guadañazos de repente, ¿no? Me Claro. acuerdo al otro autor chileno. A pesar del... Bueno, está protegida, pero Sí, llegan. sí. Que de repente este autor que hace autoficción le dice a su madre por qué lees a Carla Gelfenbein y a Pablo Simonetti y a 3 o 4 más, digamos, si no son de tu clase. Y tú contestaste en alguna entrevista, bueno, si Proust nunca habló de otra cosa de que no fuera su clase, Claro, o sea, ¿qué claro. me acusa? ¿Por qué tengo que hacer testimonio de la humanidad, digamos? Claro. No, eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, además que uno siempre, uno siempre está hablando de la humanidad igual, desde el lugar donde hables, ¿no? O sea, si hablas desde el Zanjón de la Guada, estás hablando de la humanidad. Y si hablas de esta vida que me tocó a mí, digamos, que es un poquito cosmopolita, también estoy hablando de la humanidad.
No hay ninguna que sea menos importante que la otra, porque en el fondo estamos hablando todos de las cosas que importan, de las cosas que mueven, y son las mismas cosas de las cuales hablan los griegos, ¿no? Del amor, de la pasión, de la venganza. ¿Qué es lo que es Shakespeare? O sea, uno puede decir Shakespeare está hablando exactamente desde dónde, de la corte de los reyes, ¿no? Porque todas las obras ocurren en las grandes familias, ¿no? Romeo y Julieta, las dos grandes familias de Verona. No es la familia... y sin embargo, está hablando de cosas que hasta el día de hoy son referentes de ideas, ¿no? de concepciones de mundo y de entendimiento personal de cómo seres humanos vivimos la vida, ¿no? Por lo tanto, yo nunca he sentido que eso es una... Ahora, en ese caso fue muy divertido, porque ¿vamos a decir el autor o no lo decimos? No. ¿No lo decimos? Me parece ser. ¿No quieres? Bueno, como tú quieras. No, pero es que es muy divertido, porque esto ya es infidencia. Pero la novela dice... En la novela dice, mamá, no sé, ¿por qué lees a Carla Gelfand? Entonces, ¿no te gusta? Le dice algo así la mamá. Y él le dice, no, yo la verdad es que me la tiraría, pero no la leería. Se me había olvidado. Se te había olvidado eso. Llegué tarde a publicar, pero me alegro de haber llegado tarde, porque tenía todas esas miradas. La ciencia me da una rigurosidad, me da la rigurosidad, o sea, yo me acuerdo cuando yo hacía experimentos, yo sabía que yo tenía que estar ahí para el experimento podía ocurrir, lo que tenía que ocurrir a las 3 de la mañana, y a las 3 de la mañana yo tenía que estar ahí para tomar la medida que había que tomar, porque yo estaba al servicio de eso, ¿no? Y esa rigurosidad, y después el análisis de cada cosa, hay un método, un sistema que hoy día me sirve muchísimo para trabajar, y sobre todo el saber que tengo que estar ahí para la literatura, para la escritura. Yo no soy de las que cree que uno se va caminando por la calle y anda el carrete y anda en la ducha y ahí va. No, o sea, yo tengo que estar sentada, y de hecho me siento todos los días. Yo trabajo mucho. Esto no es inspiración, es trabajo arduo, como en la ciencia. Y después el diseño, que trabajé mucho tiempo con eso, me dio una mirada sobre las cosas, una sensibilidad con respecto a los colores, a las formas, a las texturas, a los espacios. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cosas tan ridículas como la ropa que usaba tal persona, y ciertas cosas que me voy a acordar, y que puede ser nada, puede ser un detalle, pero que me llama la atención, y ese detalle va a quedar en mi memoria, y lo más probable es que termine en alguna novela, porque si me llamó la atención y permaneció en la memoria, es porque tuvo una significación para mí, pero tengo siempre esa observación, me encanta observar. De hecho, antes de hacerme escritora, era súper calladita. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Bueno, todavía socialmente no soy muy habladora tampoco, parece que fuera súper habladora, pero no soy. Y siempre me decían, oye, tú estás todo el tiempo mirando ahí, era como casi sospechoso, porque estaba siempre como... así. Y esa observación la moldeó el estudio del diseño. Era algo que era innato, obviamente, pero poder darle un nombre, poder darle una dirección, es algo que me dio haber sido educada como diseñadora. A leer y leer a Carla Gelfand, que tiene mucho que contarnos de distintas maneras, y que dan ganas de leer ese libro y el otro libro, y lo que estás preparando con arte, y nos vas a dar muchas sorpresas. Todavía queda en el cajoncito, muchas sorpresas. hartas cosas. Un aplauso para Carla Gelfand.